anterior episodio arrancamos un viaje off-road por la España salvaje y atravesamos el desierto de Monegros con alguna dificultad. En este episodio atravesaremos el desierto de Bardenas Reales entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Preparaos porque vamos a descubrir paisajes desérticos que pocos saben que existen en España. Y alguno de nosotros va a sufrir un pequeño percance. Por suerte, sin mayores consecuencias. Andata. Hoy toca Bardenas Reales. Hoy toca destrucción total. Otro día. Hoy toca me collones. Estamos en Egea de los Caballeros. Sí. Un pueblo de Huesca. El off-road empieza justo al acabar el pueblo. Ajá. Si tienes el track, empieza aquí. El barro, la fiesta del barro. Lo podéis encontrar en Wikiloc. Quito el ABS, atrás, listo. Vamos. Andiamo. Vamos. Paura. Fanga. No. Questa è terra. Hoy Bardenas Reales. Hoy nos divertimos. Está da ver algo interesante en esa track. Sí, Bardenas Reales. ¿Qué es Bardenas Reales? Es un semidesierto. Ok. Vamos a ver si hoy podemos completar el track entero. Ayer no pudimos. Ayer no. Ayer fue dura en la sierra de Alcubierra. Sí. La de Monegros. Con la lluvia. Sí, mucho barro y además Sí. La pista forestal era muy difícil. Difícil. Perro. Oh, cazzo. Tenía miedo. Stavo pensando, Luca. Sí, Ayer, primera parte del track, sí. estaba todo desierto, con ruinas, parece un track de desierto Sí. y fue todo de montaña. Al final sí. Sí. Bueno, en el medio del track, y si lo descargáis en Wikiloc, en el medio del track está la sierra de Alcubierra, el día 1. Sierra de Alcubierra, que es preciosa, lo que pasa es que es muy difícil y si ha llovido todavía más. Me refiero a muy difícil para hacer maxi trails y si no tenéis nivel de conducción en off-road. Pues nosotros somos dos paquetes. Yo no tengo nada. Era el primer día para Emiliano. Sí. Soy viejo, soy gordo, todo. Y yo tampoco que sea... Bueno, para mí no fue, la verdad que no fue muy difícil. Lo que pasa es que fue muy largo. La sierra esa era muy larga. El caserio blanco. A mí me da miedo esto. Esto parece sacado de una peli de terror, Sí. Vamos a hacer la noche. Por la noche por aquí... naturaleza... Incontaminata. Naturaleza muerta, aquí la tenéis. Qualche materasso. Muy muerta. Y en la ruta nos encontramos con esta joya barroca del siglo XVI, en el corazón de Biota, en provincia de Zaragoza. Se alza el palacio del vizconde de Biota. Fue residencia de nobles y testigo de siglos de historia.
una huella viva del poder señorial en la frontera entre Aragón y Navarra. Junto a su torreón románico del siglo XII, que vigilaba antiguas rutas de conquista, el palacio refleja el esplendor del siglo XVI, cuando los condes de Aranda lo transformaron en símbolo de su linaje. Piedras. Aquí parece que hay, mira, hay ruinas romanas. Mira, vamos a verlo. Vamos. De repente, entre el polvo y el silencio, aparece ante nosotros una hilera de pilares de piedra. Un acueducto romano, solitario, imponente, cruzando el paisaje como si aún transportara agua desde hace 2000 años. Seguimos la pista, curiosos, y unos metros más adelante el terreno se abre. Ruinas, columnas, termas, los restos de una antigua ciudad romana, oculta aquí, en medio de la nada. Estamos en Los Bañales, uno de los yacimientos romanos más sorprendentes de Aragón. Columnas caídas, muros de piedras, las huellas de calles, de templos, de termas donde un día los romanos se bañaron, hablaron, soñaron. Cuesta creer que en un lugar tan remoto existiera una ciudad tan avanzada. Aquí hubo un foro, casas con mosaicos, un sistema hidráulico, incluso un gimnasio al aire libre. Todo en medio de este paisaje solitario de la comarca de las 5 Villas, en Aragón. El silencio lo llena todo. Solo el viento entre las ruinas y el tic-tac metálico de las motos enfrentándose al sol. Nos miramos sin decir nada. Hay lugares que no se visitan, se descubren. Los Bañales es uno de ellos. Una ciudad olvidada que sigue viva entre el polvo, la piedra y la historia. Bello. No, el track hasta ahora está perfecto. Sí, una pasada, vamos. La carretera es buena para mí. Pueblo también, pueblos que encontramos, y también ruinas romanas. Sí, ruinas romanas, acueducto romano. Acueducto, sí. La esencia del trail, Emiliano. Sí, Esto es. poder ver, poder ir donde otros no pueden. No pueden, exactamente. Y se puede hacer también con una Triumph Tiger de 1999, que no tiene ni ABS. No. Hombre, el ABS aquí no te va a servir, pero me refiero que no tiene tracción de control, no tiene electrónica, no tiene nada. Y es una moto de hace 25 años. Lo puedes hacer con una moto como esa si no te gusta tu vida. Si no te gusta, lo puedes hacer. Mira. Bien. ¡Qué pasada! Y entre los montes y los campos de las 5 Villas se alzan las ruinas del castillo de Sabada, un viejo guardián de piedra que aún domina el horizonte. Construido en tiempos medievales, protegía el valle y las rutas hacia Navarra y Aragón. Hoy sus muros erosionados cuentan historias de batalla, silencio y olvido. Porque parece que tú y yo somos hombres de motos, cerveza, comida, no es la verdad. Gusta la cultura, la historia. Sí. Sí. Sí.
Sí, tiene que ser un monumento a los pastores de las Bardenas reales. Pastor Bardenero. Vale. Recordando la transhumancia. Roncal Salazar. La Ribera os saluda. Claro, tú sabes muy bien qué es la transhumancia. Sí, porque mi región se hace lo mismo. Claro, la transhumancia es cuando tú llevas los animales, Sí. generalmente ovinos o otro tipo de animales, de un sitio a otro para pasar el invierno, por ejemplo, o para pasar de estación, de verano, invierno. En mi región se hace de la montaña al mar. Claro. Y mira que viene por ahí, mira. Por fin, después de dejar atrás el monumento al pastor bardenero y a la transhumancia, Mira ahí. comenzamos nuestra travesía por las Bardenas reales. A medida que avanzamos, el paisaje cambia radicalmente. Los campos fértiles dan paso a un desierto de tonos ocres y dorados, donde la erosión ha esculpido formas imposibles. Me está gustando mucho lo que veo. Sí. Escenario de desierto ahora, ¿eh? Sí. Esto parece más bien casi como Arizona, ¿no? Arizona, Texas, New México. Paredes de arcillas, barrancos y colinas se alzan como castillos naturales, silenciosos testigos del paso del tiempo. El aire aquí tiene otro sonido. El viento sopla libre entre los cañones y cada curva revela un nuevo horizonte, más vasto y más salvaje. Parece increíble que este lugar esté en el corazón de Navarra, tan cerca de todo y al mismo tiempo tan lejos de todo. Autopistas bardeneras. Sí. Hoy con tráfico intenso. En las Bárdenas la soledad no asusta, inspira. Cada pista, cada sombra y cada montaña parecen contarte una historia antigua, escrita por el sol y el polvo. Mira las ovejitas. Es el reino del silencio, y nosotros, simples viajeros, somos apenas invitados en su eternidad. Surge ante nosotros el Castil de Tierra, una torre solitaria que se alza en medio del silencio de las Bárdenas reales. Es el guardián del desierto, el símbolo eterno de esta tierra esculpida por el viento y el tiempo. Durante millones de años el agua, la arcilla y la arenisca libraron aquí una batalla sin tregua. Las lluvias torrenciales desgarraron la tierra, el viento la pulió y el sol, implacable, endureció sus formas. Así nació esta aguja imposible, frágil y majestuosa a la vez, un milagro de equilibrio entre destrucción y belleza. El Castil de Tierra es una obra viva que cambia con cada tormenta, que se desmorona un poco con cada invierno. Su destino es desaparecer, pero en su fugacidad reside su grandeza, porque aquí, en el corazón árido de Navarra,
la naturaleza no construye, crea leyendas. Entraremo in un canyon. Todo esto es zona militar. Sí, ah, ok. Zona militar. Off limits. Dejamos atrás el castil de tierra y nos internamos en el corazón más árido de las Bárdenas reales, la Bárdena Blanca. Aquí la tierra parece no tener fin. El horizonte se diluye entre colinas erosionadas, cañones y llanuras donde el sol cae a plomo. Cada pista, cada curva, revela un paisaje nuevo, esculpido por siglos de viento y soledad. En medio de este silencio inmenso, el hombre también ha dejado su huella. En la lejanía se alza el polígono de tiro, recordatorio de que incluso en los lugares más salvajes, la naturaleza y la civilización se rozan, a veces se enfrentan. Pero basta mirar a tu alrededor para entender quién domina realmente este territorio. El viento, la luz y la tierra siguen siendo los verdaderos dueños de las Bárdenas. Aquí está la base militar, mira, mira. Pedazo de base, muy pequeña. Zona de seguridad. Que entra a la base, Luca, entra. Acá, Bardena, polígono de tiro, Bardenas reales. Sì, vedi i missili su Gates Guardian. Sí. Oh, qué zona, tío. Es increíble, Mira, mira, mira. Mira. Esto sí que es muy similar al Goraf, Qué spettacolo, mia. Sì. Oh, scaviccica? Sí, he visto dos gotas. Pero no pasa nada, aquí no se forma barro. No. Aunque tiene que caer el diluvio universal para que se forme barro aquí. ¿No ves cómo es el terreno? Piedra. Sì, es un problema. Bueno, lo que es la pista Sì. es fácil, muy fácil. Sì, muy fácil. Y no te puedes salir de ella porque hay un polígono de tiro militar y allí ni de coña, no puedes entrar. Y de todas formas, aunque quieras meterte por otro lado, encuentras carteles de prohibido. O sea, esta es la carretera y solo esta. Mira. Guarda che Wow, brutal, fantastico. brutal. Hay que mirar la carretera, Sì. Y ahora, destrucción total. Mira aquí, mira, mira. Wow, Estamos en barranco por los dos lados. Este es uno de los tracks más lindos de esos viajes, creo. Sí, sí, sí. Y no es difícil. No. Aquí me parece un sitio perfecto para comer algo. Mira, con mesa,
sillas, de todo. Hola amigos, os presento mi nueva adquisición inmobiliaria, un chalet en las Bardenas Reales. Venid conmigo que lo enseño. Voy a tener necesidad de comprar una casa nueva porque mi mujer después de este viaje me va a echar de casa. Pues he pensado que este podría ser una buena adquisición. Venid conmigo, entrad. Aquí un porche amplio donde podéis tomar una cerveza con vuestros amigos. Aquí hay una mesa, podéis sentar aquí. Cuidado con la caca de los pájaros. Y bueno, el techo hay que hacer alguna reforma, pero bueno, poco. Un amplio salón con chimenea incluida, cocina totalmente equipada. Aquí espacio para poner una cama, y aquí un sofá, una televisión. La vista. Y la vista sobre las Bardenas Reales. Puerta Massima seguridad, blindada. con el candado aquí. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Maravilloso. Yo me mudo aquí. El paisaje vuelve a transformarse. Las llanuras áridas dan paso a una zona boscosa, verde y viva, con unas vistas que cortan la respiración. El aire huele a tierra mojada y el camino ahora empieza a brillar. Wow. Wow. Ten cuidado, por curva, ¿vale? Wow. Sí, aparece el barro. Pero en ese momento nadie piensa en frenar. La emoción del viaje, la belleza del lugar, la adrenalina de cada curva. Todo nos empuja hacia adelante. Estamos eufóricos. ¡Vamos! Y Emiliano más que nadie. Vibra con la ruta, disfrutando como un niño en plena aventura. Pero ya sabes lo que pasa cuando se mezclan dos ingredientes potentes, barro y euforia. La ecuación es simple, uno de los dos acaba en el suelo. Y así fue. ¡Ay! Volvamos a verlo desde otra perspectiva. Andata. Si è fatto male? No, tranquillo. Lo sapevo che gli andavo, me lo sentivo. Devi rallentare. Stavo scalando di marcia perché non potevo toccare i freni. Me ne è partito il culo. Tranquillo, ti sei fatto male? No, niente. A posto. Olè. Adesso. No te preocupes, esto está en cámara. Ahora. La pata de cabra. Y pon la primera. Pon la primera marcha. ¿Ya? Creo sì. La pata de... Ora sì, primera. La cabra, la pata... Cavalletto. Cavalletto, ok. Ok. Poi. Desde aquí. Desde aquí. Ay. Ay. Oh Dio. Aspetta. Ok. Ahora. Quita. Ahora. ¿Sabe cómo se llama? Ponte el culo allí. Coge el manillar. Así. Ok. Y yo te ayudo desde aquí. Sì. Pronto. No. Di spalle. Culo aquí. Pronto. 1, 2, 3. Vai. Scivola. 3. Sta scivolando. Aspetta. Y manda huevos que dos tíos grandes como nosotros no son capaces de levantar una mototrail. Pero es que lo estamos haciendo mal.
Mi amigo no está haciendo fuerza en las piernas como debería, así que me voy a tener que poner yo. Vamos, dos personas, y dos personas casi no pueden con esta moto. Tú vas solo y te la pegas. Adiós. Ahí te queda, ahí la moto se queda ahí. Primer pequeño accidente. Cosas que pasan. Cuando te estás, ¿ves? Estábamos diciendo, no, tranquilo, aquí voy con confianza, ya le he pillado ahí el truco. Y cuando menos te lo esperas, plan. Hay que ser Mi enemigo. Hay que ser humilde. En esto hay que ser humilde. Siempre. Siempre. Aquí. ¿Dónde? Lo bueno es que no te ha hecho daño, tío. No. Puede que mi amigo no se haya hecho ningún daño físico, pero su confianza con la moto en off-road ha quedado muy tocada, y eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, cuando en el medio de la montaña se vino abajo creyendo que no íbamos a salir de allí. Pues nada, chavales, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, Luca.